Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen de una serie que preparamos muy significativa. Y como vemos en las imágenes, trata del libro de Daniel. Allí miramos a Belsasar, último rey de Babilonia, con la escritura misteriosa que trazaba su final destino. Y de este lado vemos a tres jóvenes valientes, que uno de ellos va a ser la esencia del tema de este estudio. Titulamos pues Daniel, lecciones oportunas para la última generación. Normalmente, el libro de Daniel, tan rico en significado, se lo mira desde distintos ángulos, mayormente profético, histórico, y está bien. Pero nosotros quisiéramos estudiar más bien el personaje de Daniel como un prototipo de lo que hoy tiene que ser no solamente un estudioso de los asuntos proféticos e históricos, sino mucho más como un actor en medio de situaciones análogas a las que vivió Daniel en sus días. Desde entonces que titulamos de esta manera un estudio que va a tomar los 12 capítulos que contiene el libro y que trata de lo siguiente. Arrancamos pues diciendo que Nabucodonosor va a ser el eje principal de esta investigación, el hombre que representa la rebeldía, la rebelión humana. Y Dios cómo tendrá que modelarlo a este que fue llamado el martillo de las naciones. Muchos estudios se hacen con respecto a Nabucodonosor y otras partes de Daniel que ponen en desventaja o subestiman el libro de Daniel. Entre esas cosas, que no fue Nabucodonosor el autor de una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, sino que se atribuía a Semíramis, una reina asiria. Pero descubrimientos arqueológicos muestran que Daniel tenía razón, que es Nabucodonosor el autor de esta maravilla arquitectónica. Como también otras partes cuestionadas del libro, como la doble escritura entre arameo y hebreo, que se observa desde Daniel capítulo 2, versículo 4 en adelante, allí la escritura en arameo, hasta finales del capítulo 7. Algo extraño en un libro, que ha hecho que algunos estudiosos consideren que es un libro hecho de varias manos y no podemos creer que sea un producto que data del tiempo en que el libro asegura. Esto es del tiempo de Nabucodonosor. O críticas que se han hecho, por ejemplo, a los 7 años de locura de Nabucodonosor, de lo que aparentemente no hay prueba secular, arqueológica, babilónica, que cuente de ello, como tampoco que Belsasar fuera el último rey de Babilonia, más bien fue su padre, o aún la existencia de un rey de nombre Darío el Medo. En fin, cuestiones que merecen ser estudiadas y aclaradas, pero el propósito de este estudio, de esta serie de temas que traemos, más bien apuntan a mirar a Daniel. ¿Qué pasó con este joven? Dios lo eligió, qué actitudes él tomó y especialmente las características morales que lo distinguieron. Entre ellas, miremos, este joven fue tomado preso en el año 605 a.C. y posiblemente en él se cumplió la fatídica sentencia que Dios dejó contra el rey Ezequías, si nos acordamos cuando él recibió los emisarios babilónicos para averiguar del prodigio astral por causa de la curación de su enfermedad. Y Ezequías, en lugar de haber atendido como Dios hubiera deseado que predicara de la sanación del Señor, más bien hizo otra cosa, exponer sus palacios, etc. Por lo que viene la sentencia contra él y afecta a Daniel. Menos de 100 años más tarde se cumple cuando dice el texto, segundo de Reyes 20:18, que de tu linaje serán tomados y hechos eunucos en Babilonia. La pregunta es, ¿será que Daniel y sus amigos fueron hechos tales como lo fue Potifar, capitán en Egipto, del faraón y hecho eunuco también? Bien, lo que importa es que Daniel va a tomar una acción decidida con respecto al plan que se trae Nabucodonosor. Este hombre quiere lavarles el cerebro, usamos un lenguaje humano, al cambiarles el nombre, cambiarles la cultura, las tradiciones, la investigación, las lecturas, aún la comida también. Muchos jóvenes se sentirían honrados al participar en la universidad más importante de aquel tiempo. Es lo que Nabucodonosor pretendía, pero no imaginaba que allí habría un caudillo de parte de Dios. Y es que este joven con sus amigos tomaron firme decisión de honrar a Dios a través de un cuerpo saludable, sano, negándose a los vinos de Babilonia y como a su comida. Como el texto de Daniel 1:8 propuso en su corazón no contaminarse con Babilonia. Y así fue como Dios lo guardó, hasta llegar a ser, junto con sus amigos, 10 veces mejores que los otros compañeros cuando tuvieron que pasar el test 3 años más tarde delante de Nabucodonosor.
Bien, ya el joven estaba siendo preparado para una gran obra que Dios se traía allí en manos para con este rey. Pues el que revela los misterios ha mostrado a Nabucodonosor lo que ha de ser en lo porvenir, como cuenta allí en Daniel capítulo 2, mediante un sueño que perturbó sobremanera a Nabucodonosor, habiendo llamado a los magos, astrólogos, caldeos, adivinos para que le ayudaran a desentrañar el sueño. Nabucodonosor vio la impotencia de ellos y ordenó que se les diera muerte. Y Daniel estaba implicado como parte del grupo de esos sabios. Y con fiel oración, como caracterizó a Daniel, Dios le revela el sueño y se lo transmite así a Nabucodonosor. Él quedó tan impresionado por lo que miró que Nabucodonosor entonces decreta que él sea ascendido a jefe supremo de los magos. Aún incluso a los jóvenes también le asigna puestos importantes en el reino. Pero allí apenas comienza la historia de un caudillo que hará frente a Nabucodonosor como tienen que serlo hoy los caudillos modernos en situaciones análogas como iremos mirando. Cuando se levantó la estatua de Nabucodonosor, capítulo 3, toda de oro, y todo el mundo debía postrarse, los 3 amigos de Daniel se opusieron a ello, lo que provocó la ira del rey y ordenó que fueran quemados, incinerados. Pero notemos allí entonces el texto y que nos va a introducir a un tema que quiero compartir en este resumen. El texto nos dice que Nabucodonosor dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Notemos allí algo interesante: la interacción entre lo que pasa en la tierra y lo que pasa en el cielo. Y en el medio, allí jóvenes fieles, como fueron estos 3 varones, como lo será Daniel a lo largo del libro. Vamos a mirar con más detalle esta situación. Ya en el capítulo 2 vimos entonces la impotencia de los magos para resolver el enigma del rey. Hizo llamar el rey Nabucodonosor a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Pero es aquí que entonces interviene el cielo con lo que este servidor llama el gobierno binario, basado en el mismo libro de Daniel, donde se nos cuenta que hay un gobierno de a 2. Esto es, un rey y un sacerdote, como dice el texto de Zacarías capítulo 6, versículo 13 en hebreo, dice así: él edificará el templo de Yahvé, él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono. Habrá un sacerdote en su trono y consejo de paz habrá entre ellos 2. Entre ellos 2, vamos a mirar más todavía. Aquí nos lo cuenta Daniel 7 claramente, que hay 2 que están gobernando. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Ahí están los 2. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pues así como en el cielo hay un rey y un sacerdote, así también en la tierra hay rey y sacerdotes. Como algo así, como que fuera un espejo. Vamos a mirar más todavía este fenómeno que se observa en los restantes capítulos. Miremos aquí la estatua que soñó Nabucodonosor, pero que por causa de los sabios se transformó en aquella terrible estatua de adoración. Acá miramos que estos sabios aconsejaron al rey. Notemos en esta lectura que tenemos de Elena White: los sabios de su reino le propusieron a Nabucodonosor que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño. Agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevarla a ejecución e ir aún más lejos. La haría por completo de oro. Esto ya decidió Nabucodonosor, pero a instancias de esos sabios. Esto aparece en Profetas y Reyes, un libro de esta autora. Como consecuencia entonces se ordena la ejecución de la estatua y la adoración también. Pero aquí que en el gobierno binario del cielo había otros planes. Pues aquí tenemos al otro sabio que acompaña al rey, como dice el texto de Proverbios 8, yo la sabiduría, refiriéndose al Hijo de Dios. Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Proverbios capítulo 8. Bien, ¿qué ocurre? ¿Cómo va el desarrollo de este tema?
Con entusiasmo nacido de la ambición ilimitada y del orgullo egoísta, el rey consultó a sus sabios acerca de cómo ejecutar lo pensado. Se decretó que en el día de la dedicación todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico, postrándose ante la imagen. Postrándose. Vamos a mirar en el gobierno binario ante quién hay que postrarse. Dice el texto de Isaías 9:5 en hebreo, y se llamará su nombre Dios fuerte, príncipe de paz. Notemos el nombre que se le va a dar allí al Hijo de Dios. Bien, este príncipe de paz se le apareció a Josué con el nombre de el príncipe del ejército de Jehová, capítulo 5, nos acordamos, y las palabras, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Acordémonos que Jesús le dijo estas palabras a Satanás y caben también para Nabucodonosor. Al Señor tu Dios adorarás. Así fue entonces como los jóvenes se resistieron a adorar lo que Nabucodonosor y sus sabios proponían. Aún más, notamos allí, el príncipe de los príncipes, nos dice Daniel capítulo 8:25. Y este es quien forma parte del gobierno binario. Al Señor tu Dios adorarás. Pero miremos más todavía en el capítulo 4 de Daniel, cuando el texto nos dice que, habiendo convocado el rey a sus consejeros, miremos ahí el texto, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño del árbol enorme, nos imaginamos. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Y ahora actúa el gobierno binario ante esa impotencia. ¿Por qué? Allí tenemos al rey y al consejero. Miremos el texto que lo prueba. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si no pueden los consejeros de la tierra, lo hará el consejero del cielo. ¿Y de qué modo entonces actúa este gobierno binario celestial? Pues si nos acordamos el texto de un vigilante santo que baja del cielo y decreta contra Nabucodonosor ya el castigo de sus 7 años de locura, de licantropía, vivir como animal, como que fuera un lobo comiendo de las hierbas, hasta que recuperó su razón, como dice el texto. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Será posible que con estas lecciones el rey de la tierra y los consejeros de la tierra debieran aprender del rey del cielo y su consejero para que fueran bendecidos y guiados? Bien, no es el caso de estos gobiernos de la tierra. Miremos todavía más en el capítulo 5. Allí cuando el rey Belsasar convoca a sus príncipes y sabios, como dice el texto, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Sus príncipes estaban perplejos. Pero aquí entonces que del gobierno del cielo tenemos a Daniel. Como dice el texto, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura que miramos allí. Mene, mene, tekel, uparsin, una lectura fatídica contra Belsasar y su reino. ¿Cuál es esa presencia? ¿De qué se compone? Vemos aquí entonces al rey y al juez en este gobierno binario. Como dice el texto, y le fue dado a aquel como hijo de hombre, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y en el Nuevo Testamento tenemos más claro, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y de qué forma opera entonces este gobierno del cielo con el caso de esta situación en la tierra de Belsasar y su reino de Babilonia? Bien, allí se ordena que mi pastor, esto es el rey Ciro, como dice Isaías capítulo 44, 26 en adelante, Dios le ordena que él seque los ríos, si nos acordamos del texto precioso que cuenta Isaías. Y efectivamente, este hombre, sin saber la profecía, lo llevó adelante. Durante un verano, pues, allí desvió el río Éufrates para poder atravesar en seco y llegar a los límites de las murallas de Babilonia. Y así tomó esa ciudad. Y se cumple el texto. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos o babilonios. Y Darío de Media, compañero de Ciro, tomó el reino siendo de 62 años. Se supone que este Darío de Media es el general Gobrias, porque este es un personaje sumamente enigmático en el libro de Daniel.
Pero miremos más todavía en el capítulo 6. Y aquí vemos entonces nuevamente al rey, en este caso Darío el Medo, con sus consejeros, y allí tramando algo, ignorando el rey. Como dice el texto, que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Si notamos, cuando se reúnen los consejeros, hacen un consejo al rey, es para perseguir a los inocentes. Ha sido con frecuencia en el libro de Daniel y a lo largo de los siglos. Ya vamos a mirar por qué. Pero en medio de esa circunstancia, Daniel en aquellos días, y aún para los nuestros, representa un modelo. Cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. En consecuencia, cuando los consejeros apuran al rey para que se cumpla la sentencia, Darío el Medo la cumple, pero tan entristecido que no pudo dormir. Pero aquí que en el gobierno binario del cielo había otros planes. Y es que a instancias de las oraciones de Daniel, que él pedía la clemencia de lo alto, Dios le contesta enviando su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Y así entonces superó esta crisis. Aún más, si habláramos de las características morales de Daniel, es lo que nos importa en este estudio. Vemos a un hombre que se caracteriza por estudio de la Biblia, como miramos acá el libro de Jeremías, y a consecuencia de ello él se destina a la oración. En oración, ruego, ayuno, cilicio. Y como consecuencia el ángel Gabriel que se le aparece con estas llamativas palabras: al principio de tus oraciones ya me fue dada la orden. Apenas abrías la boca, ya Dios daba la orden: atiende a este siervo porque es varón muy amado. Leemos en el texto de Daniel 9 también. Muy querido por esa actitud. Una oración de confesión preciosa para ser estudiada en el capítulo 9. Pero ¿qué diríamos del capítulo 10? Y aquí viene algo muy interesante. Había un conflicto grande, un conflicto político, como vamos a mirar. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Había un conflicto político y Daniel va a formar parte de ese conflicto. ¿De qué manera? Miremos. Aquí, en el mismo capítulo, se nos cuenta una guerra especial que hay, una lucha. El conflicto era grande entre el ángel Gabriel y su enemigo, el príncipe de Persia, un príncipe demoníaco. Aquí es interesante llamar la atención de la palabra príncipe en hebreo, zar. Tiene básicamente 2 significados. Cuando se refiere a un personaje humano, dirá que es un capitán, un oficial, un eunuco incluso. Pero cuando es un ser celestial, ya se refiere a Jesús, es el príncipe de los príncipes, o a un demonio. Pero nunca significa rey, ni hijo de rey. Entonces, miramos el texto acá. Daniel 10. Más el príncipe demoníaco, el príncipe tutelar, el príncipe guardián de un reino, el demonio de un reino. Del reino de Persia se me opuso, a Gabriel, que es quien está hablando, durante 21 días, los días del ayuno de Daniel. Daniel participaba ayunando, fortaleciendo la lucha de Gabriel contra este demonio que intentaba infestar la mente del rey de ese momento. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia apoyando a esta gente. Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pues miremos entonces lo que este servidor trae, y es una tipología del gobierno binario rey y sacerdote. Lo que había en el cielo, el anciano de días y su compañero, uno como un hijo de hombre, aquí en la tierra se opone a algo que Satanás vio en el cielo y se lo trajo aquí en la tierra. Él es el autor de lo que miramos ahora, el rey de Persia, en este caso, más sus consejeros. Acordémonos de Esther, capítulo 1, 13 al 15, cuando allí el rey Asuero pide consejo a sus 7 consejeros para saber qué hacer, el castigo para Vasti, su esposa. Nos acordamos de esa historia. Pero estos consejeros están bajo la consejería de los demonios, del príncipe de Persia. Y así es como pueden, al unirse el rey y el sacerdote, lo que hoy llamamos Estado e Iglesia, hacen tal situación de persecución contra
los inocentes hijos de Dios. Notamos un detalle muy importante para apreciar en el libro de Daniel lo que este servidor le llama tipología del gobierno binario. Pero además de ello, están los estudios más comunes de Daniel, como es los estudios proféticos e históricos, como miramos allí en la imagen, que también en esta serie lo vamos a contemplar. Capítulos 2 y 7, los significados, cuando se cumplió esta situación, los hechos más sobresalientes, aún la profecía de los 2300 días y la purificación del santuario que allí se dice, o Daniel 9 con su profecía de las 70 semanas, un tema sumamente interesante, claro que sí. Y Daniel 11, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, cuál es la historia del rey del norte y del rey del sur. Y aún del capítulo 12, cuando se indican tiempos, 3,5 tiempos, 1290 días y 1335 días, quienes interpretan el principio de día por año, es la interpretación que este servidor sostiene también, pero otros que miran tiempos literales, esto es 1335 días literales, 1290 días literales, etc., a partir del cumplimiento de una importante profecía de Apocalipsis capítulo 3. Con esto, amigos, queremos decirles que les invitamos a que nos acompañen a este estudio de Daniel, lecciones oportunas para la última generación. Mucho material para sacar del libro de Daniel y que lo que fue un prototipo, un modelo en sus días frente al fenómeno del gobierno binario, rey y sacerdotes. Hoy, en nuestros días, Estado e Iglesia, cómo debiéramos movernos, imitando a Daniel, para que así como Dios bendijo al Daniel de aquellos días, bendiga a sus hijos en los nuestros. Gracias por acompañarnos.